Hola, bienvenidos a Debate en Cámara, el programa institucional de la Cámara de Representantes, siempre tratando temas de actualidad que por supuesto son de interés general para la ciudadanía, que podrá analizar desde diferentes puntos de vista las situaciones que aquejan a nuestro país. Hoy vamos a hablar de una región que está al punto del colapso humanitario, la costa atlántica. Principalmente nos referiremos a los departamentos de La Guajira y del Magdalena, donde existe una grave crisis de hambruna entre las comunidades indígenas, y esto sumado a la falta de agua que ha provocado extrema sequía. Esto tiene a los pobladores al borde del éxodo. Son cada vez más frecuentes los casos de niños que mueren de física hambre. La Guajira ya se encuentra en un promedio no muy lejano a países africanos como Ruanda, donde la tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada 1000 nacimientos es de 55, según registros de mortalidad en el mundo realizados por el Banco Mundial. La Guajira ya está en 45. Y precisamente para discutir más a fondo sobre este tema tan importante, nos acompañan en el estudio el representante a la Cámara, Alfredo de Luque, por el departamento de La Guajira. Él pertenece al partido de la U, integra la Comisión Segunda, y también tenemos al representante Franklin Lozano, el representante a la Cámara del departamento del Magdalena, pertenece al partido Opción Ciudadana e integra la Comisión Quinta. Representantes, bienvenidos. Gracias, muy amable por esta invitación a este importante programa. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la situación que actualmente vive La Guajira a raíz de la sequía? Representante. Yo le cedo la pregunta al representante de Lucas, que es de La Guajira. Bueno, la situación de La Guajira es una situación complicada y es una situación que se viene dando en el tiempo desde hace más o menos 3 años, en donde se empezó a evidenciar que iba a existir un ciclo de sequía más largo del normal. Cabe aclarar que todavía los efectos del Niño no están entrando en esta porción del territorio ni en Colombia. Lo que está sucediendo, creo yo, es que los ciclos de sequía se están aumentando y están haciendo más prolongados y más duros que como eran con anterioridad. Y la situación ha hecho que no solamente en la Alta Guajira, sino también en el sur y en el centro de La Guajira se sientan este fuerte impacto en diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, los agricultores han tenido pérdidas en sus cultivos, los ganaderos se les han muerto sus animales en una proporción grande, y también esto se ha asociado a un fenómeno que siempre hemos tenido en La Guajira, de la falta de condiciones económicas de los indígenas guayú, que hace pues que la falta de agua contribuye entonces a que se presenten casos de desnutrición en los niños a unos niveles que son alarmantes. No hay cifras concretas, no hay una definición de cuántos, por ejemplo, son los niños que se han muerto, porque las autoridades todavía no han hecho exactamente la definición de cuántos niños lo han hecho. Con uno que se muere es un fracaso. Claro. Con uno que se muere es un fracaso. Pero sí tenemos que ser, como institucionalidad, más precisos en determinar cuáles son las cifras, porque cada vez que habla una autoridad presenta unas cifras diferentes. Entonces hay que exactamente identificar cuáles son y dónde están los niños desnutridos, además, porque todos los dicen pero no los muestran. Entonces muéstrenlo, porque hay que irlos a buscar para recuperarlos. Pero la sequía ha hecho que esa situación se pueda ver acentuada un poco más, y estamos en trabajo conjunto con el gobierno nacional para que nos lleven las ayudas humanitarias que se necesitan y podamos también tener soluciones estructurales que permitan que este problema no se presente nunca más en nuestra historia. Es una sumatoria de varios factores. De muchos factores, de la situación económica, de la falta de oportunidades de los indígenas guayú, de la falta de vías de acceso, del cierre de la frontera y la consecuente falta de comercio con Venezuela, la sequía, muchos factores que llegan a que la situación en la Alta Guajira es una situación bastante diferente y bastante acentuada en cuanto a la crisis que se puede establecer en estos momentos. Representante Lozano, ¿y cuál es la situación actualmente en el departamento del Magdalena? Yo debo decir que la situación en el departamento del Magdalena no es tan caótica como en La Guajira. Recordemos que en el departamento de La Guajira, su territorio en muchos sectores, sobre todo en la Alta Guajira, es semidesértico, y eso sumado a todos los factores que acaba de decir el representante de Luque, hace una situación mucho más caótica. Pero en Santa Marta, en el distrito de Santa Marta y en muchos sectores rurales del departamento del Magdalena tenemos importantes problemas. En Santa Marta el acueducto que tenemos es totalmente insuficiente. Tenemos un acueducto de hace 40, 50 años, y siempre se ha hablado de que se va a buscar la manera de construir un nuevo acueducto que surta al distrito de Santa Marta, debido a que ese distrito ha crecido demasiado, pero eso no ha pasado. Hoy día tenemos que
nada más tenemos el 18% del agua que necesita el distrito de Santa Marta, y todos los sectores de Santa Marta y todos los estratos han tenido racionalización de agua. De igual manera, en la provincia de Santa Marta, en la provincia del Magdalena, es caótico el tema, sobre todo para los ganaderos, para los pequeños ganaderos y para los grandes ganaderos inclusive, porque van muertas más de 4.000 cabezas de ganado. Es un departamento que es netamente, que vive de la ganadería y la agricultura, y se está viendo muy afectada. De tal manera que nuestro departamento está sufriendo fuertemente por la sequía de este año, y sí necesitamos que el gobierno nacional ayude en mayor parte, al igual que a La Guajira, a estos dos departamentos. Claro. Representante de Luque, ¿y cómo están manejando los pobladores esta situación? Tenemos entendido que hay regiones donde no llueve hace un año, 2 años. ¿Cómo se está manejando esto? Bueno, es una situación muy difícil, porque en un desierto, por lo menos en la Alta Guajira, lo que sucede en la Alta Guajira, conseguir agua, si no es por agua y lluvia, es muy difícil. Nos toca recurrir al subsuelo, a la cuenca, a la provisión de agua que tenemos en el subsuelo, y eso hace pues que se tenga que acudir a unos costos que los pobladores no tienen cómo solventar. ¿Qué hacen ellos en estos momentos? Pues están esperando la ayuda del Estado. Sí. Primero, la ayuda humanitaria, que les lleve unos mercados que es lo que está haciendo el gobierno nacional. Hasta ahora ha repartido 10.000 ayudas humanitarias, y en esta semana iba a repartir otras 10.000, lo cual beneficia a más o menos 40.000 personas. Y esa ayuda humanitaria permiten que tengan por lo menos su sustento vital. Y lo otro que se está haciendo es cogiendo el agua de donde hay pozos con agua dulce, con agua apta para el consumo humano, y repartirla a las rancherías o a las comunidades aledañas. Esto es como el primer paso. Vamos a resolver el problema que tienen ellos ahora. El segundo paso es hacer pozos. Crear plantas desalinizadoras de agua, con el fin de que cada comunidad, o por lo menos en unas comunidades, tengan un centro que les lleve agua a las demás comunidades de manera pues recurrente, y no se presenten estos problemas que se están haciendo ahora. Existen varias soluciones que se pueden hacer en este sentido. Yo pienso que una de ellas muy importante es los pozos, a pesar de que dicen que hacer pozos no es la solución. Pues en el desierto tienes que hacer pozos para conseguir agua. Claro. Los que no están cerca, por ejemplo, del mar, tienes que hacer pozos, conservar el agua y tratarla para que sea apta para el consumo humano, y hacer unos microacueductos, pequeños microacueductos que le lleven agua a las comunidades cercanas. Tenemos un problema muy grande en La Guajira, y es que hay mucha dispersión. La gente vive muy dispersa, y viven dispersa precisamente porque estamos en un desierto, porque si ellos vivieran todos juntos, pues no le alcanzan los recursos naturales ni para alimentar los pocos animales que tienen todos, ni para alimentarse ellos. Entonces claro, tienen que vivir dispersos. Entonces eso hace que las soluciones sean un poco más caras, pero hay que hacerlas. Y eso es lo que estamos esperando hoy del gobierno nacional. ¿Y qué o quiénes impiden que se hagan estos pozos? No, hay que hacerlos, hay que hacerlos. En estos momentos el gobierno nacional está haciendo una inversión muy importante en ese aspecto. El presidente Santos estuvo el viernes en La Guajira, en donde hizo varios anuncios de este estilo. Por ejemplo, dijo que iba a hacer pozos a gran profundidad en 9 corregimientos de la Alta Guajira, lo cual va a permitir que esos corregimientos tengan agua dulce y que pueda ser repartida a las comunidades aledañas, ya sea vía carrotanques o vía también de los microacueductos, en donde pueda hacerse ese tipo de solución. Pero me parece que todo hace parte de un conjunto integral. Yo lo que quisiera también a futuro es que en La Guajira nos empecemos a fijar en cómo le damos una solución para que los indígenas guayú tengan la capacidad de tener una economía de hogar que les permita mantenerse ellos solos. Pero para eso tenemos que trabajar mucho en infraestructura en la Alta Guajira. No hay vías a la Alta Guajira, por ejemplo. ¿Cómo vamos nosotros a permitir que una región se desarrolle económicamente si ni siquiera está conectada al territorio colombiano? Eso es imposible que no se haga de esa manera, por ejemplo. Bueno, sin duda esta falta de agua ha venido afectando especialmente a la población infantil. Vamos a hablar de algunas cifras que ha dado el DANE, que tienen sus registros, que entre 2008 y 2013 en el departamento murieron 4.151 niños, 278 por desnutrición, 2.671 por enfermedades que pudieron haberse tratado y 1.202 que no alcanzaron a nacer por falta de controles prenatales. Lo que lleva a concluir que en los últimos 6 años, cada día en promedio mueren 2 niños. ¿Cómo vamos a frenar esta situación? Representante. No, bien lo dijo el representante de Luque. Hay un conjunto de acciones en las cuales obviamente tiene que estar involucrado el Estado, y de igual manera la sociedad, la comunidad civil tiene que estar involucrada para poquito a poquito sacar adelante esa situación. Recordemos que esto no es de hoy. De pronto
hoy por la fuerte sequía sumada a todos los anteriores problemas mencionados, estamos viendo como que el límite de la situación. Pues recordemos que este es un tema de hace muchos años. Las comunidades de La Guajira sufren mucho, sobre todo por lo que decían representantes, están en zonas dispersas, económicamente son comunidades que no tienen ningún fuente de empleo. Entonces aquí se necesita una intervención fuerte del gobierno, y fuerte no solamente del gobierno nacional, sino de los gobiernos municipales, de los gobiernos departamentales, y también de los moradores de La Guajira, de las personas que de alguna manera tienen algún tipo de capacidad para que ayuden. Esto es un tema ya, esto es una urgencia que hay en Colombia. Muchas personas están muriendo. Las cifras que tú acabas de mencionar son alarmantes. De verdad que me da enorme tristeza ver esas cifras en un país como Colombia, que de alguna manera decimos que es un país rico, y son cifras parecidas a las de algunos países africanos que viven en guerra, que viven en conflicto y que no tienen los recursos hídricos, ni tienen de pronto la riqueza que tiene Colombia. Es triste esto que está pasando en La Guajira, y aquí tenemos que hacer un frente común, sobre todo los parlamentarios de la costa atlántica, presionar al gobierno nacional y a los gobiernos regionales, como lo dije anteriormente, y trabajar todos unidos en función a que esto no vuelva a suceder. Miren, esto no es nuevo. Aquí han venido sequías tras sequías desde hace muchos años. Así es. Hace 20 años hubieron importantes sequías en La Guajira, sino que como esto es cíclico, ahora mismo estamos viendo el problema y estamos pensando que esto es exótico para el departamento de La Guajira, digamos los que no somos de La Guajira. Esto es de vieja data y de alguna manera ningún gobierno ha visto a La Guajira y a los departamentos de la costa atlántica de buena manera, en el sentido que los ha ayudado fuertemente para salir de esta situación. De tal manera que yo pienso que en la agenda del presidente Santos, de sus ministros, pues por lo menos los encargados de estos temas, los más cercanos a estos temas, deben de priorizar el tema de la costa atlántica y el tema del fenómeno del Niño. El fenómeno del niño y de la niña no es otra cosa diferente a que la Tierra está diciendo que hace miles y cientos de años estamos usando mal sus recursos, y finalmente lo que está pasando es eso. Finalmente, los resultados que estamos viendo es, todo esto que está diciendo el representante de Luque y todo lo que está pasando en los departamentos de la costa atlántica y de Colombia, de tal manera que hay que hacer unas políticas de Estado para que esto no vuelva a suceder en Colombia. Estos planes de mitigación que está haciendo el gobierno son importantes, pozos profundos, carrotanques, pero son esos planes de mitigación, no van a resolver absolutamente nada. De pronto van a frenar de alguna manera la mortalidad de los niños en La Guajira y de alguna manera la mortalidad de los ganados en la costa atlántica, pero no estamos haciendo algo de fondo, y lo que tenemos que hacer es algo de fondo, ¿verdad, representante? Lo de fondo es desarrollar económicamente La Guajira, porque la gente se muere de hambre cuando son pobres, porque no tienen cómo comprar su alimento. Si el gobierno les da, por ejemplo, la cobertura en servicios básicos, que sería el agua en este caso específico, yo creo que ellos se sentirían bien también, además, si le complementan con la posibilidad de tener ellos una actividad económica que les permita mantener bien a su familia. A nadie le gusta vivir de limosna. El guajiro es bastante orgulloso, tampoco le gusta mucho la limosna. Lo que nos gusta, lo que queremos nosotros, el gobierno nacional, es que estructuralmente nos dé las condiciones para que nosotros en La Guajira, y especialmente en la Alta Guajira, hayan condiciones favorables para el desarrollo de actividades económicas que permitan que todas las personas tengan una posibilidad de ellos mismos de mantenerse, de comprar sus alimentos y vivir tranquilos. Eso es a donde tenemos que llegar. Mientras tanto, tenemos que construir la infraestructura, tenemos que hacer las ayudas humanitarias y tenemos que seguir llamando la atención del gobierno nacional a través de los debates, por ejemplo, que hicimos en Cámara hace 15 días, en donde vinieron 5 ministros y pudimos establecer claramente cuáles eran los puntos en los que teníamos que trabajar en estos temas. Representante de Luque, otra de las razones por las cuales La Guajira afronta esta crisis es por la ineficiencia estatal de unas instituciones locales y departamentales que están permeadas y consumidas por la corrupción. Transparencia por Colombia, en su último informe, ubicó a La Guajira como un departamento con riesgo alto de corrupción. Yo quisiera preguntarle qué está haciendo el gobierno frente a este tema específicamente. Bueno, el gobierno departamental de La Guajira tiene de verdad
una responsabilidad muy grande en lo que está sucediendo. Creo yo que la inestabilidad que ha habido en este último periodo ha hecho que no haya unas políticas claras que permitan que pueda haber una mejor atención a estos problemas que se están presentando. Tenemos un gobernador nuevo de 2 meses, esperemos que este gobernador siente una posición muy importante sobre este tema y empiece a llevar soluciones estructurales a lo que nosotros queremos hacer a futuro. La corrupción es uno de los puntos, pero yo también no podría decir, la forma más fácil de diagnosticar un problema es decir, fue culpa de corrupción. Eso es lo más fácil y es lo que hace todo el mundo. Y la corrupción sí está ahí, como uno de los eslabones de la cadena de este problema, pero también existe la deuda histórica, por ejemplo, que tiene la nación en inversión per cápita por La Guajira, que es una de las más altas. También existe, por ejemplo, la falta de infraestructura, también existen las condiciones del terreno, también existen las condiciones económicas de Venezuela que hacen que ese comercio que hacían rudimentariamente los indígenas guayú y que les permitía ganar platica para ellos y alimentar a sus seres queridos no lo tengan en estos momentos. También existe, por ejemplo, la imposibilidad de tener rutas de acceso a los centros poblados en esa zona del país. En fin, hay un cúmulo de situaciones que hacen que La Guajira se encuentre en el ojo del huracán hoy, pero me gusta que esté, porque son cosas que uno va diciendo y diciendo en el tiempo. Yo llevo 3 años, por ejemplo, diciendo en La Guajira no ha llovido, en La Guajira no ha llovido, en La Guajira ya no ha llovido. Y yo llevo 3 años diciendo que hay que hacer soluciones estructurales en la Alta Guajira. Llevamos más de 4 años pidiendo que nos hagan una carretera que sea una carretera perimetral por la Alta Guajira que permita conectar ese territorio con el país. ¿Y qué pasa? Y no hemos tenido esa solución de fondo, pero esperamos que el gobierno de Juan Manuel Santos tenga la posibilidad histórica de que los guajiros vuelvan a confiar en el país, porque hoy los guajiros no confían en Colombia. Y Juan Manuel Santos ha llegado con unas soluciones temporales, como digo, son las ayudas humanitarias y otras estructurales, pero necesitamos aún más ayuda del gobierno nacional. El presidente tiene toda la intención de hacerlo y esperamos que así sea, porque yo creo que si este presidente, Juan Manuel Santos, que es un presidente que sacó el 71% en La Guajira, que es el presidente de mi partido, el partido de la U, no devuelve esa confianza a los guajiros, yo creo que se van a volver a oír voces separatistas del país como se han oído en el pasado. Pero ¿qué pueden esperar los pobladores si las voces que están en el Congreso de la República, entre comillas, no son escuchadas? Entonces, ¿esas medidas cuándo se van a llevar a cabo? Yo no creo que las voces no sean escuchadas. Bien lo dijo el representante de Luque. 5 ministros estuvieron en un debate de control político que hicimos la semana pasada, pero de alguna manera la bancada de la costa atlántica, ya no hablo de partidos políticos, sino que hablo de todos los congresistas de la costa atlántica, de alguna manera en el pasado no se han unido y de alguna manera no hemos peleado todos en conjunto, no solamente por La Guajira, sino por todos los departamentos de la costa atlántica. Miren, aquí hay datos importantes. En el departamento de Santander, por lo menos, el gobernador firmó un contrato plan con la nación de 6.2 billones de pesos, un solo departamento. Entiendo que en el departamento de Antioquia se firmó un contrato plan con la nación de más de 20 billones de pesos. Y en la costa atlántica, sumada, jamás ha habido en un año una inversión tan grande. De tal manera que yo pienso que es bien importante que así como hacen eso en otros departamentos, lo cual yo me alegro y festejo porque es desarrollo para los otros departamentos, de igual manera la costa atlántica se ha visto con buenos ojos, que los ministros, que el señor presidente, no solamente el presidente actual, sino los presidentes que en el futuro vengan, miren a la costa atlántica con buenos ojos y vean que de alguna manera la costa atlántica es el polo de desarrollo, por Cartagena, por Barranquilla, por los puertos de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, La Guajira. Ha entrado mucha riqueza aquí a Colombia y de pronto eso no se ha tenido en cuenta y no se le ha dado a la costa atlántica la importancia que se merece. Yo sí quisiera que con el liderazgo que tiene el representante de Luque y los demás representantes y senadores de la costa atlántica, habláramos con el gobierno nacional para que se firmara de pronto un contrato plan regional, un contrato plan en donde cada departamento se atiendan sus prioridades más sentidas. Mira, el departamento del Magdalena, es inaudito que hoy día no tenemos vías para desplazarnos. Yo en mi campaña, por lo menos, salía de Santa Marta un viernes y llegaba a Santa Marta un lunes, porque para mí era imposible ir al sur del departamento del Magdalena porque no tenemos vías y eso ha sido la constante en el departamento del Magdalena.
de tal manera que el Frente Común creo que lo debemos hacer, y creo que en esta legislatura y en este gobierno que el presidente ha dicho que va a atender a la costa atlántica, creo que se van a resolver muchas cosas importantes para la costa. Representante Alfredo de Luque, usted ha hablado de unas medidas temporales. Enumeremos esas medidas que el gobierno está tomando y hasta cuándo los pobladores de La Guajira van a seguir temporalmente sosteniéndose con esto. Bueno, las ayudas humanitarias, que son la repartición de mercados a las comunidades afectadas, hablaba de 10.000 antes del viernes. Esta semana se están repartiendo 10.000 más, que favorecen a 40.000 familias. Son mercados más o menos que duran alrededor de 20 a 30 días. Están también llevando agua en carrotanques, agua pura en carrotanques a las personas para el consumo humano. Están haciéndose perforaciones de pozos, que es una solución que dura más o menos 45 días y puede ser una solución más de largo plazo. Para el tema de los agricultores se está hablando de condonación o por lo menos suspensión del cobro de los créditos agropecuarios que tengan. Están también haciendo descuentos del 80 y 60% a los créditos, a los cosechas, pues al seguro que se paga para que quede asegurada la cosecha. Están también llevando alimento para los animales. Creo que, si no estoy mal, se hablaba de 6.000 toneladas hasta el viernes, suma que debe aumentar en los próximos días considerablemente. Se ha llevado maquinaria para limpiar los agüeyes, para cuando lleguen las lluvias, pues esos agüeyes puedan tener el agua o retener el agua que se necesita para sobrevivir en esas regiones. Y se han hecho muchas soluciones, digamos, por ejemplo, que tienen que ver con la manutención de las personas que están alrededor de los centros poblados, que llevan a que esta crisis se conjure un poco. Pero las soluciones definitivas son, por ejemplo, cosas como que el presidente hable de la cobertura de 100% en el país del programa de 0 a siempre. Entonces, los niños de 0 a 5 años van a tener la posibilidad en la Alta Guajira de estar en un programa de atención nutricional que va a permitir que esto no se presente nunca más. Soluciones estructurales, por ejemplo, es la terminación de la represa de Ranchería en su fase 1 y 2, que sería la construcción de un acueducto regional que lleve agua a 9 municipios, a los centros poblados, y además de eso, la construcción de un distrito de riego que permite en una zona de La Guajira también tener la posibilidad de evitar que se presenten estas catástrofes con los cultivos. Hay soluciones que deben hacerse, por ejemplo, en la margen occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, que colinda con La Guajira y es de donde, por ejemplo, se nutre Riguacha de agua, en donde también se tienen que hacer un cierto tipo de represas con el fin de que esto no suceda más a largo plazo. Y hay que prever mucho y considerar un plan de aguas no solamente a 1, ni a 2, ni a 3 años, sino a 100 años en el país y en La Guajira para que esto nos salga bien. Pero necesitamos de mucha planeación, mucha concentración de los gobiernos locales, del gobierno departamental, del gobierno nacional, que yo creo que está haciendo un gran esfuerzo y que tiene que verse reflejado también en las políticas que tengan los alcaldes y los gobernadores de turno, que hasta ahora, la verdad, no he visto en La Guajira, por ejemplo, en la gobernación, que hay un plan adecuado en este aspecto. Representantes, en muchos pueblos del departamento es más fácil encontrar un galón de gasolina que uno de agua actualmente. El contrabando se ha convertido también en una verdadera multinacional del crimen organizado, ya que puede mover entre 2.5 y 5 billones de pesos de utilidades al año, que esto está contribuyendo pues desde luego a devastar lo poco que quedaba de las instituciones oficiales. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto sobre este tema, representante? Sí, eso es muy cierto. No solamente se puede conseguir más, sino que se consigue en algunos casos más económico el galón de agua que el galón de combustible. Eso es una realidad que está en La Guajira desde hace muchos años. Eso es desde siempre, creo yo. Incluso llega al Magdalena, el contrabando de combustible. Eso llega al Magdalena, inclusive, sí. Pero bueno, entra por el departamento de La Guajira. Creo que eso es desde siempre. Y eso es por la inequidad en los precios que existen entre Colombia y Venezuela. En Venezuela creo que un galón de combustible vale 50 pesos, en Colombia vale 9.500 pesos. Entonces, donde haya esa inequidad es imposible que no suceda lo que está sucediendo. Yo no estoy diciendo que eso está bien, eso es censurable, eso está mal, pero de alguna manera de eso viven miles y miles de familias de La Guajira, también del departamento del Magdalena y de otros departamentos. Dios quiera que el gobierno y las autoridades departamentales, las autoridades municipales, por lo menos las que están en la frontera, logren buscar de alguna manera una salida. Yo entiendo que hace pues unos años se logró firmar un convenio con algunas cooperativas en donde Venezuela vendía a un precio pues mucho mejor
combustible para Colombia, y de alguna manera eso bajó un poco, pero no obstante, debido a la diferencia de precios, eso es un tema que no lo veo fácil de acabar. Muy bien, representantes. Los ciudadanos en este momento se preguntan por qué en La Guajira, en época electoral, sí existen. Ellos existen para los grandes caciques y los patrones electorales, pero que después de ser elegidos, ellos se sienten ignorados. ¿Esto es cierto? Eso no es cierto, ese es el mismo tema facilista de decir que los políticos siempre vienen en campaña y después se desaparecen. Yo te puedo decir, por ejemplo, que yo me paso recorriendo La Guajira todos los fines de semana del año. Sí. Y yo, por ejemplo, tuve una primera elección donde saqué 25.000 votos, en la segunda 52.000 votos, debe ser que algo hice bien. La generalidad no es los políticos malos, la generalidad es que existen políticos buenos y unos pocos políticos malos que crean la mala fama. Las ayudas siempre llegan y las atenciones siempre llegan de los políticos, y la atención que nosotros tenemos que tener con nuestros electores y nuestra función como legisladores debe hacerse de manera oportuna. Por ejemplo, el hecho que yo haya tenido la posibilidad de convocar a un debate en donde fueron 5 ministros, que dio lugar a que el sábado siguiente fueran 3 ministros a La Guajira a afrontar la situación, y que el viernes siguiente el primer acto de gobierno del presidente Santos fuera ir a La Guajira a ponerle la cara a la situación, es lo que a mí me corresponde hacer como representante, y es así como yo, digamos, le estoy retribuyendo a la gente de La Guajira la confianza cuando depositó mi voto en mí. No digo que no haya políticos que hagan eso, claro que debe haber muchos políticos que hagan eso, pero la generalidad nos mata. Si nosotros decimos que la generalidad es que los políticos vienen en campaña y se van, eso no corresponde pero a la usted realidad. que recorre las calles de La Guajira cada semana, ¿qué percepción tiene? ¿Qué le dice la gente? Esa es la idea general, no solo de La Guajira, sino de Colombia. Y en todo el mundo existe esa percepción de los políticos. Lo que tenemos nosotros que hacer es demostrarle a nuestros electores o a nuestra región que sí trabajamos todo el tiempo por La Guajira. A veces se confunde. Muchas veces se confunden los electores y nos dicen o nos dan a nosotros los congresistas funciones de alcalde y de gobernador, y nos exijan a nosotros cosas como si fuéramos alcaldes y gobernadores, porque estos no suplen las necesidades de ellos. Y yo creo que antes de pensar sencillamente en decir, bueno, es que esto es culpa de que los políticos solo vienen, o es solo culpa de la corrupción, hay que hacer un análisis más detallado y se van a dar cuenta que pueden haber, por ejemplo, ineficacias de los gobiernos departamentales, por ejemplo, en estos momentos en La Guajira, en donde la situación de ingobernabilidad del departamento pues ha hecho que no haya soluciones a largo plazo en estos aspectos, por ejemplo. Bueno, representante, y entonces, ¿qué viene ahora para el departamento de La Guajira en este segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos? Esperamos mucho del presidente Juan Manuel Santos ahora, esperamos que nos dé el impulso que necesitamos para salir de ser una de las regiones que está en el límite inferior a ser una de las que esté creciendo más, una región que crezca mucho en el departamento, como departamento en Colombia. Y es una misión que tiene el presidente que hacer en varios frentes. Primero, yo creo que su teoría de acabar la inequidad nos va a ayudar mucho en La Guajira, porque es una región donde existe mucha pobreza, y eso hará que nosotros podamos tener oportunidades económicas diferentes. Nos tiene que ayudar también con mucha inversión social, porque es que, como lo decía ahorita, la inversión per cápita en el departamento de La Guajira de la nación ha sido lamentable, y la deuda histórica que por ese concepto existe es mucha. Entonces tiene que compensarnos eso el presidente Juan Manuel Santos a través de inversión nacional. Además, la reforma de la regalía nos dejó un hueco en nuestras finanzas que también tiene que ser compensado. Eso esperamos nosotros, que el presidente nos dé ese impulso, y yo creo que tiene la mejor voluntad de hacerlo, así lo ha demostrado. Repito, su primer acto de gobierno fue ir allá a ponerle la cara a los guajiros y a decir: aquí los voy a ayudar de muchas maneras. Lo que él llevaba como portafolio de ayuda fue multiplicado incluso en sus discursos, y espero que eso nos sirva a nosotros como guajiros para que salgamos adelante en estos 4 años. El presidente Juan Manuel Santos tiene el gran reto de que La Guajira vuelva a confiar en Colombia. Su mensaje, representante. Lo corrijo, representante. Creo que el primer acto de gobierno, bueno, tú hablas del primer acto de gobierno después de que se posesionó. Después de posesionar. Ok, porque antes fue al departamento del Magdalena, al municipio de Algarrobos, el presidente Santos, y de igual manera se comprometió con ayudar a este municipio. No, mi mensaje, y te voy a responder pues varias de las preguntas que has dicho. De los políticos se dice siempre lo peor. Y es normal, uno debe como que tener una coraza para tratar de aguantar muchas cosas. Pero yo creo que en todas las profesiones hay personas buenas, regulares y malas. De igual manera en la política es así. Yo creo que el representante de Luque, representante Franklin Lozano, queremos cosas buenas para nuestros departamentos, y somos pues la nueva clase política de estos territorios que de alguna manera
estamos comprometidos y queremos hacer las cosas bien. Yo siempre en campaña hablaba mucho de la clase política tradicional que hubo en el departamento del Magdalena, que tanto daño le hizo. Y yo le pido a Dios todos los días que mi corazón no se me dañe y no va a hacer lo mismo que de pronto hicieron algunos miembros de la clase política tradicional. Yo sí quiero trabajar mucho por el departamento del Magdalena y un mensaje pues a aquellas personas que hablan de que todos los políticos son malos. Y les quiero decir que no es así. Hay personas que tienen sentido humano, hay personas que quieren trabajar, hay personas que tenemos la buena voluntad de trabajar por Colombia. Y seguramente en estos 4 años se van a ver cambios. Este Congreso es renovado, la Cámara está renovada en un 70% y la mayoría son personas jóvenes que tienen muchas expectativas. Pues el mensaje es que trabajemos unidos todos los políticos de la costa atlántica, no solamente los congresistas, sino los alcaldes y gobernadores, y hagamos un frente común para que el gobierno nacional ayude en gran manera a nuestra costa atlántica y podamos salir poco a poco de todos los problemas enormes en que hoy día estamos inmersos. Representantes, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a usted. Gracias a ti por estar aquí en debate en la Cámara. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por su sintonía. Los esperamos en una próxima emisión de Debate en Cámara. Hasta pronto.